Felei, tufameu. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamnien, Mari Mari Piafininche, Tufachi Antumu, come con compaimento facci Kimilwunmu, Tufachi Nengumathmu, Tufachi Trawun, Niafiinta, Tufachi Antumu, Tufachi Thungumu, Pelei, Tufachi Troquinche, Kimelfe, Wenchumanque, Piñelu, Kumei Tamancupan, Come con paimen, pupeñi, pulamien, puwenui, pupapai, puchachay, akulu, pachantu, tufachi thungumu. Pelei, incheta kupa chaliwin komtami weni. Mulumapu, ka puelmapu mulelu. Mari mari piafin. Kinye mari mari amulei. Komtani weni. Puelmapu mulelu kavei. Waria meu. Love meu. Lelfun meu. Mari Mari Compuche, ¿cómo están? Chumley Men. Chemon ta Mari Mari. Tuvameu, veula mulita che kimnolu tama punche dongun. Incheta bivin. Mari Mari. Pelei Mari Mari biviniche. Eso es lo que dije yo, Mari Mari. Mari Mari es un saludo general, ¿ya? Como decir hola, también se ocupa para decir buenos días, ¿ya? Buenas tardes incluso. Mari Mari. Pelei Compuche, Feula Wuñopan, Mari Mari Compuche. Bueno, los saludo de esa manera. Mari Mari Compuche, ¿cómo están? Chum Leimen, Chum Leimen, ¿cómo están ustedes? Yo les pregunto a ustedes en plural, Chum Leimen o Chum Leimen Am, ¿ya? Esto sería el plural de cómo decir Chum Leimi, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado esta frase, tal vez. Pelei, Chum Leimi, Chum Leimi Am, eso es ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? O ¿cómo está usted? ¿Ya? Pero también, obviamente, en Mapudungun tenemos singulares, tenemos plurales también. Tenemos duales, pero eso ya es otro Zungun, otro Nutram. Tenemos plurales claramente. Chumleimi o Chumleimi Am, yo le digo a usted, le digo al Peñi, ¿cómo está usted? Pero si son varios, son tres o más, ¿qué le digo yo? Chumleimen, no me equivoqué. Chumleimen Am, Chumleimen, Compuche, ¿cómo están ustedes? Todos ustedes. Ya. ¿Qué otra manera yo los puedo saludar? Nos encontramos aquí, ¿cierto? Eso es lo que decimos también. Chawupain, Chawupain, Compuche, Chawupain, Pupeñi, Chawupain, Pulamien. Pelei, Tubameu. Chawupain. Es una forma de saludo, una forma de saludar. ¿No digo cierto? Nos encontramos aquí, ya nos reunimos aquí. Molita Che, a ver, el Peñi, Enrique Quique dice, Mari Mari Peñi, ¿ya? Como somos hombres, Wenchu, ¿ya? Él me saluda a mí de Peñi y yo lo saludo a él de Peñi, ¿cierto? Entre hombres nos decimos Peñi, ¿ya? Es un trato recíproco entre hombres. Peñi Vito Vitoco, Mari Mari Peñi me dice también, ¿ya? Mire, también Profe Natucci, ¿ya? Que nos ve desde la plataforma YouTube, ¿ya? Como estamos ahí. ¿Ya? Mari Mari Lamnien me dice. Claro, como ella es mujer, yo soy Wenchu, ella es Zomo, yo soy Wenchu, nuestro trato es de Lamnien, ¿ya? No de Peñi. Ella a mí también me dice Lamnien y no Peñi, ¿ya? Mari Mari Lamnien Natucci, Chumlei Mi, ¿cómo está usted, Lamnien? El Peñi Enrique Quique me dice, Chumlei Mi, yo le digo, Kumelen inche Peñi, inche ta ayuklen, newentulen tanche, ruf kumelen, nielaita weza que zungutu fameu, rume mañum kulen tamiram tu fiel chachay. Ahí le dije que estoy bien, estamos con salud, no hay ninguna mala novedad o algo malo, no hay nada malo. Gracias por lo que preguntó, ¿ya? Eso le digo yo al Peñi Enrique Quique.
¿ya? Cachem, ¿qué más? La Lamien, también desde YouTube, la Lamien Valena dice Mary, ¿ya? Una cosa que resalta para los que están recién viendo esto por primera vez es que no decimos Marry, ¿cierto? ¿Ya? Ese sonido no existe en la lengua mapuche. Si bien hay variantes, ¿ya? Y varía un poquitito entre algunas zonas, no es como la del español. Nosotros tendemos a decir Mary, con una r, como ruca. No decimos ruca, no, decimos ruca, ¿ya? Mary, Peñi, Mary, Lamien. Ya, Melita, soy Chalín. Hay más saludos, dice. Mary, Lamien, dice la Lamien, Maiten, Ana Gloria Ñanco. Mary, Lamien, Chumleimi, Lamien, ¿cómo está usted? La Lamien Antonia dice, Mary, Lamien. Ya, se entendió muy bien esto, ¿eh? Del Peñi, Lamien, ¿cierto? Entre hombre, nuestro rato es de Peñi, y entre hombre y mujer es de Lamien, ¿ya? Eh, Eser Eutiquio dice, Ayiklen, Ei Mikai. Muy importante. Ahí el Peñi me está diciendo, yo estoy contento. No, soy feliz, estoy contento. ¿Ya? Ayuklen, yo creo que era. ¿Ya? O Ayuken, también puede ser. Ayuken. Ei Mikai me dice, ¿y tú? ¿Y usted? ¿Ya? ¿Cierto? Ei Mikai. Incheka Ayuklen Peñi Mañum Tamiran Tuviel. Ya, vamos a algunos saludos más. De la mien Marjorie Sandoval dice, Mary, la mien, Temuco Guaria Meu, Lemoria. La mien dice, hola, la mien, dice, ¿cierto? Saludo desde la ciudad de Temuco, Temuco Guaria Meu, ¿ya? Mary, la mien, hay hartos saludos. Ya vamos a ver un par más. Ojalá, bueno, saber todo, a ver. Camilo Nitro Lagos Mariñán dice, Mary Peñi, Kumel Kaleimi, Mai Chachay, Kumel Calentainche, Mañum Tamiramtum Meu, Ei Mikai, Kumel Kaleimi Peñi. Ahí el Peñi me preguntó, no solo me preguntó cómo estoy, sino que me pregunta si estoy bien. Kumel Kaleimi, ya yo digo Mai, sí. Kumel Kalen, sí, estoy bien, o sigo estando bien. Pelei, Ei Mikai, Peñi, Ei Mikai, Chachay, Chum Leimi, Kumel Kaleimi, pero mañana también come Feleal Peñi, ¿ya? La mien Ertical Villanca dice Mary, Tremoleimi, la muen, Mai, la muen, Mary, la muen, Fuchacuifi, Chumleimi, la muen Erti. Incheta Tremolen, Ruf Kumelen Tainche, la muen, Mañum Kulen Tamiran Tuviel Meu, Lemoria Com Tami Puche, Lavken Map Mulelu, la mien. ¿Pelei? Ya, soy Quiñé Chalín, me gustaría mostrarlos todos, pero son tantos que están llegando. Mary, Lamien, Pitrufken, Waria, Meu. Ya, la Lamien ahí nos manda saludos desde Pitrufken. Y finalmente el Peñi, Camilo, Lagos Mariñán, Inche como el Calen Peñi, Mañum. Ya dice, yo estoy bien. Peñi, ¿cierto? Gracias. Mañum. Chemamta Mañum, una forma de decir gracias, de agradecer. Ya, igual como Chaltumay. ¿Ya? Bueno, ya vamos a mostrar alguna vez las diferencias en realidad, que son pequeñas, pero hay alguna diferencia. ¿Ya? Otro Peñi aquí desde YouTube. Mary Peñi, Kimelfe dice, Chumley Miam, dice, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Kumelenta Inche, dice el Peñi, está bien, yo estoy bien. Ey, Mikai, ¿y tú? Peumañele Tremolei mi, chachay. Espero que estés con salud, chachay. El chachay, si bien significa un hombre anciano o un hombre viejo, entre hombres nos decimos chachay igual, como por respeto, por afecto también, ¿ya? De repente entre hombres no tan fuchá, nos decimos Mary, chachay. En otro lado, Mary, tatay. Ahí cambia, bueno, hay una cosa de fonética, ¿ya? Pero el chachay, también se usa entre hombres no tan viejos, ¿ya? Un respeto, afecto. ¿Vale? Mary Peñi, desde Puel Mapu, ¿ya? Desde el otro lado de la cordillera nos manda un saludo, ¿ya? Mary Peñi, Chumleimi, Mary Peñi, Kumelentanche, Amy Kai, Mary Peñi, Mary Peñi. Y
Mari Mari Lamien, hinche de Villa Alemana. La Lamien, Mari Mari Lamien, Villa Alemana, Mulelo. Ya, Feley. Entonces, ¿cierto? Estamos aprendiendo saludos, y es muy bonito leerlo a todos ustedes, ¿ya? Como algunos me han escrito a veces, algunos no sabían mucho y empezaron a aprender ahora con esta página, con otras páginas también que han sacado algunas Lamien, algunos Peñi. Al final todos estamos trabajando, subiendo contenido, intentando hacer lo mejor que cada uno puede para promover nuestro idioma, ¿ya? Porque es necesario que hablemos más mapudungún y que nos acostumbremos también a escucharlo, acostumbremos a verlo, ¿ya? Que si me dicen Mari Mari, yo no diga hola. Mucha gente piensa a veces que eso es por respetar, pero al final es como, es fome para el que lo hace. Yo lo he visto mucho a veces, viene un chachá y le dice a alguien, Mari Mari, Peñi, hola, le dicen. Y es muy cortante eso, es muy cercenar nuestra lengua. Si lo saludan en Mapudungún, respondan en Mapudungún. A veces puede que no hablemos mapudungún, pero a nadie le cuesta decir Mari Mari, Mari Mari Peñi. Por último, aprender a decir Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien, Mapudungu Kelaniche. No hablo mapudungún, ¿ya? Pero ya al menos se muestra un interés, un respeto, ¿me entienden? A ver, Peñi Migue Maripan, a este Peñi le he visto sus comentarios antes. Mari Mari Peñi, saludos desde Neuquén. Neuquén Mapumu. Eh, Mariman que Wayne dice, Mari Mari Peñic Meantú, desde territorio Limarí, desde Picún Mapu, ¿ley? Picún Mapu, se está levantando Picún Mapu con Puché. Poco se habla, mucho se negó, yo creo, esta identidad mucho, ¿cierto?, en los colegios. Eh, pero Picún Mapu, siempre hablamos de Hualmapu, ¿cierto?, del Biobío hacia el sur. Y eso es algo que nos metieron al final en el colegio, en la escuela. Incluso nosotros caemos en eso. Hay Peña y Lamien que viven en Santiago y dicen, oh, tengo ganas de ir a Hualmapu, refiriéndose a la región de la Araucanía. Cuando Hualmapu empieza desde más al norte que Santiago, lo sabemos. En la zona central, que hoy día le denominan la zona Guasa o campesina, ¿ya? Eso es Picún Mapu, ¿cierto? Del Biobío hacia el norte. Aún hay gente, aún hay comunidades, aún hay apellidos que siguen ahí, que siempre estuvieron ahí. Entonces no hay que negar ese Gualmapu, ese Picún Mapu, ¿feley? Son picunches. Hay gente que tiene su tubún en Curicó, en Rancagua, en diferentes lugares, tubún mapuche, ¿ya? Entonces no hay que negar, no hay que decir que Gualmapu es la Araucanía. Si está en Santiago, igual está en Gualmapu. Si está en Curicó, está en Gualmapu. Picún Mapu, ¿feley? Yamay. Feley. Feley. También dice Feley. ¿Qué es lo que significa Feley? Chemam ta Feley, ok, de acuerdo. Ya es como un ok. Feley. ¿Ya? Entonces, en vez de decir ok, oka, vale, Feley. Feley. ¿Ya? Entonces es importante lo que les estaba contando, ¿ya? Y no algo que a mí se me ocurrió, sino que es así, por cierto. Nosotros piensen que todos los tratados que se firmaron, donde se establece el río Biobío como frontera, si bien son tratados wifi, piensen que se firmaron en tiempos de guerra. Siempre en tiempo de guerra se pierde algo, uno está bajo presión, pero en lo ideal, en lo histórico, en lo ancestral, nuevamente para terminar la idea, Picún Mapu es parte de Walmapu, ¿ya? Ya, Feimuten con eso, tampoco queremos hacer que la gente se... Y a ver, se agradece mucho, dice, desde los mares del sur agradecido. Para allá voy. No, ¿a dónde voy? Pelei, Peñí. Ya, este es el último. Mari Mari Lamián dice, Mai, acá estamos presentes en el Picún Mapu, Mostazal Guariameu, Felei Lamián, Felei, Comezungu, Amulepe Tati. Entonces, el día de hoy, si bien nuestro territorio Gualmapu llegaba, si no me acuerdo, hasta Copiapó, más o menos, el día de hoy hay mapuche, ¿cierto? Hasta en Arica, ¿ya? En esta página la otra vez estuvimos con un chagún, con una lamien de Arica, ¿ya? Tengo entendido que allá llegaron los peñi, los abuelos más o menos de los que están ahora, los peñi y lamien de ahora, por el tema de la minería. Y el día de hoy hay entre 5.000 a 6.000 mapuches en Arica. Y para el sur,
¿Hasta dónde estamos en el sur? ¿Ya? Mari Mari la mien, pero mañana que me le cae mi, feulá me len puerto y sen, maría meu. Y un lemoria. Feley, en Puerto Aysén, Coyhaique, Molita, Mapuqueche. Hay gente mapuche también, hay asociaciones, hay comunidades, incluso en Punta Arenas, yo conozco, sé de alguna. Filple, Meleín, estamos en todos lados. Ya, entonces, ¿cómo saludamos con Puché? Aquí ya todo ya han dado cátedra a los peñas aquí por interno. Mari Mari, ¿cierto? Chumley Mi. Si yo les pregunto a ustedes dónde viven o dónde están, ¿ya? Por ejemplo, yo les pregunto, Cheumeleimen, el Cheumeleimen sería el plural de Cheumeleini. Cheumeleini, ¿cierto? Es dónde vives. ¿Dónde vives o dónde estás? Entonces yo le digo Cheumeleini Peñi y usted responde Inchemelen, por ejemplo, Santiago Guariameu o Inchemelen Panguipulli Mapumeu. ¿Ya? Entonces yo les pregunto ahora, Cheumleimen, ¿dónde están? ¿Dónde viven? Yamai, los quiero leer. ¿Desde dónde están el día de hoy? Recuerden, Inche, Mlen, su ciudad, Mapu, pueblo, ¿ya? Meu, al final. Meu. Meu siempre al final. También Meu en algunos lados también se escucha mu, mucho. Y también en Willy Mapu ya se ocupa el mo, pero es la misma, el mismo uso, ¿ya? A ver, Mari Mari dice la Lamien, Lemoria Tamipuché, desde Panguipulli Guaría. Pelei, Mari Mari Lamien. El Peñi Enrique Quique dice, Inche Santiago Guaría Meu. El Peñi está desde la Guaría, desde Santiago, ¿ya? Cerro Navia. Cachem, Chotwenco. Pelei, ya. Está muy bueno el Chalihuén, está bueno el Nucham, pero Melei está inchilcatual, ¿cierto? Tenemos que estudiar también. ¿Ya? Entonces yo no quiero que, a ver, Inche Melei, ¿ya? Melen, cuando soy yo, Melen, ¿ya? Inche Melen, Buenos Aires, Guariameu, ¿ya? El Peña ahí está en Buenos Aires, ¿ya? Eh, Inchemelén, Loncoche Mapu, Meu. Nos faltó el puro Meu nomás. Inchemelén, Loncoche Mapu, Meu. La mía Miguelina Briceño Yanquiman. Ella está en la tierra o en la zona de Loncoche. Pelei. Eh, Inchemelén, Hornopiren, Meu. La Lamian está en Hornopiren. ¿Ya? Cachem. Inchemelén, Pitrufken, Waria, Meu. Ahí se le pasó nomás la U. Yo sé que se le pasó nomás. Meu. Y ahí está en la ciudad o en el pueblo de Pitrufken. Eh, Inchemelen, Leufu Meu. El Peñi, no sé si el lugar se llama Leufu o me está diciendo que está en el río. ¿Ya? También estaría bien. Inchemelen, Leufu Meu. ¿Ya? O Inaltu Leufu Meu, como al lado de la orilla del río. Feley, a ver. Amulepe, Inchemelen, Valparaíso Meu. ¿Ya? Está en Valparaíso. Valparaíso, Guarría Meu. Inchemelen, Chihuayante, Guarría Meu. Chihuayante, feita, quiñe, pichicara, peñi. Felei, no, incheta, ñuque, meleita, Chihuayantu, mapumu, café. Como allí está Chihuayante, mapu, felei, melita, quiñe, leufu, quiñe, fucha, leufu, melita, quiñe, winkul, café, quiñe, mawiza. Felei, peñi, chucao, antivilu, manque mawiza, piñe, keita, tufachi, winkul, tufachi, mawiza. Felei, peñi, rumea, yufinta, tufachi, mapumu, Ashinita, Chihuayante, Lemoria Peñi, Chucau, Antefilu, ¿ya? Inchemelen, Neuquén, Meu, Neuquén, Guarría, Meu, ¿ya? O Mu, ¿ya? El Peñi está en Neuquén, están llegando muchos, también no alcanzo a ponerlos todos. Inchemelen, Coronel, Guarría, Meu, ¿ya? La mía está en la ciudad de Coronel. La mía Erti, Inchemelen, Concepción, Guarría, Meu, Veula. Melita Fentren, que Mapuqueche, Conce, Guarría, Mu. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo me he dado cuenta de eso. Yo, bueno, andaba por Willimapu y estoy acá en Concepción viviendo.
en la guarría hace como un año, guarría aquí en el Rangi Guarriamu. Entonces, por cosas de la pandemia no he podido conocer mucha gente así como de acá, de las asociaciones mapuche, cosas así. Pero sí me he dado cuenta que hay mucho mapuche en Concepción siempre, y poco se habla de eso, ¿eh? Hay gente que piensa o decían que hasta hace poco no había mucho mapuche, y la verdad es que hay bastante. Harto estudiante también, harto chilcatufe. Eh, yo creo que se debería hacer más. Yo creo que hay harto Nehuen aquí en esta guarría, como para hacer más cosas, para visibilizar más. Cuando pasa un poco el Kuchan, hacer un Chagún, por ejemplo. Ya todo eso. Ya, Compuché, llegaron muchos saludos ahí, Feimuten, ¿cómo sacó el que está aquí ahora? Ahí está. Ya, Compuché. Yo hoy día les quería enseñar algo, aprovechando que ya tenemos harta gente que está conectada, está súper rico el Nutram. Pelei, Huelu, Amulepe. Amulepe está en Zumú, ¿ya? Entonces, Compuché, yo les quería enseñar un poquitito hoy día de cómo saludar. Esta clase yo la he hecho un par de veces antes, me imagino que algunos ya la habrán visto, pero la idea es que más gente, siempre los que se están sumando nuevos, ¿cierto? Puedan aprender. Ya, como no les dije al principio, la única forma de retribución que yo pido de esto es que compartan esta clase en sus perfiles o muros, como digan, y los puedan compartir en grupos tal vez, o gente que le pueda interesar, ya, nuestro mapuche de Zungun, ya, ya, amulepe, meten. Entonces, compuche, lo primero que nosotros vemos en Mapudungun es el chaliwin. ¿Veis? ¿Qué es lo que es el chaliwin? El saludo, ¿ya? Saludarse, saludarse. ¿Se ve la pantalla entera o no? Yo veo medio cortado. Ya, a ver. Ya, ahora sí. Entonces, compuché, melita, ¿qué chaliwin? ¿Ya? Hay varios chaliwin, varios saludos, varios chalín, ¿ya? No solamente es el Mari Mari, ¿ya? Que es el que todos conocemos tal vez. Ahí sí, no es el puro Mari Mari que todos conocen, sino que también tenemos Chagupaín, que les dije antes, ¿cierto? Que era como nos encontramos acá, nos encontramos aquí, o nos reunimos aquí. Pero el Chagupaín que sale ahí, compuché, debo decirles que es plural. Si somos tres o más, decimos Chagupaín, compuché. Pero si somos dos, si yo me encuentro con un peñi, o si me encuentro con una lamien, yo le digo Chagupayu, ¿ya? Chaupayu. ¿Ya? ¿Qué otro chalín tenemos? Manquehue. Saludar con la mano derecha. Manquehue Peñí, Manquehue Lamien. Y también, bueno, hay varios más, obviamente, si ustedes conocen más, los pueden dejar aquí. Pero tenemos el Fuchaco y Vi. Tanto tiempo, ¿cierto? Tanto tiempo, Peñi. Fuchaco y Vi Lamien. Generalmente usamos los dos, Mari Mari Peñi, Fuchaco y Vi, ¿ya? Ya, pero aquí vamos a aprender a utilizar más que nada lo que es el Mari Mari. ¿Ya? Mari Mari. ¿Ya? Entonces, el Mari Mari con Puché, Mari Mari, yo lo voy a interpretar como hola o como buenos días. Yo sé que mucha gente dice por ahí que Mari Mari viene de 10-10, que viene de tus 10 y mis 10, y ese no es un Kimon que yo acá o que acá en esta página vayamos a negar, pero eso corresponde más bien a la etimología de la palabra, ¿cierto? Posiblemente de ahí, ¿cierto? De ahí viene, pero lo cierto es que el día de hoy, y mucho de acá gente que habla el idioma podrá confirmarlo, el día de hoy Mari Mari se utiliza en la práctica como hola o buenos días. ¿Ya? Yo llego a un tragún, le digo a mi Peñi, Mari Mari Peñi. Le estoy diciendo, hola Peñi, buenos días Peñi. No estoy queriendo decir, oh, tus 10 y mis 10 nos reflejamos. No, eso es la etimología de la palabra, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces el Mari Mari de aquí para adelante lo vamos a entender como hola, ¿ya? Como buenos días, ¿ya? Felei. ¿Cómo nos saludamos, cierto? Wentru significa hombre. Wentru, hombre, ¿ya? Y entre dos Wentru, entre dos hombres,
nosotros vamos a saludar, ¿cierto? Así, pues. Mari, Mari, Peñi. Mari, Mari, Peñi. Dijimos que este Peñi, o Peñi, como van a escuchar también, a veces en Mapudungún sobre todo, a veces cuando hablamos las mismas palabras en Mapudungún o en español, las acentuamos distintos, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, cuando si yo digo ruca, lo estoy diciendo en castellano. En Mapudungún voy a decir ruca, ruca, ¿ya? Entonces, en este caso, Peñi o Peñi es solo entre hombres, compuche, solo entre dos hombres. ¿Cómo es la cosa cuando se saludan dos mujeres? O dos zomó, dos mujeres, zomó. ¿Quién es zomó? Ca, zomó. Mari Mari, Lamien, ¿cierto? Igual que con el Wentru y zomó. Mari Mari, Lamien o Lamuen. ¿Ya? Ese Lamien o Lamuen eh, va a depender de la zona, ¿ya? De la zona. Ahí está. Mari Mari, Lamien. Entonces, en algunos lados dicen Lamien, zona Huenteche también, y en otros lados, ¿cierto? Como en la en Mapu o en Willy Mapu, se ocupa más Lamuen. Ambos son correctos y corresponden a variantes territoriales, ¿ya? Y también hay otro chalimpo, ¿ya? ¿Cierto? Un hombre de edad o una persona que respete, ¿cierto? Mari Mari Chachay. Mari Mari Chachay. Como dije, en algunos lados dicen Tatay, ¿cierto? Tatay. Mari Mari Chachay, ¿ya? Cachem. Mari Mari Papay, ¿cierto? A una mujer de edad. Mari Mari Papay, ¿ya? Cuando yo digo Mari 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 Compuché, esto se refiere, ¿cierto? Hola, a toda la gente, ¿cierto? Cachem, ¿qué más? Cuando digo Manquehue, ¿ya? Ese también le digo chachay, papay, ¿ya? Feley, compuche, feley, ya. Pero hay una cosa importante. A ver, compuche, espera un poquitito. Ya, a ver, ahora sí. ¿Se ve entero la ven entera ustedes la transmisión o no? ¿O se ve como cortada la...? No, la mitad. Chuta. Ya. A ver, ahora sí. Pelé. Entonces, cierto, bueno, se veía la mitad, me dijeron ahora al final. Tenemos, cierto, Mari. De aquí para adelante, compuche, siempre que hagamos un chagún, una clase o lo que sea, vamos a hablar de Mari. ¿Ya? Vamos a hablar también de Mari Peñí, Mari Lamien, Chachay, Papay, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Hay que tratar de empezar a expresarse en Mapudungún, en Mapuche Kewin, ¿ya? Porque eso es algo que yo veo de repente que pasa y es fome cuando a veces yo veo una persona que se acerca a otra y le dice Mari Peñí y el otro le responde hola, ¿ya? Yo me imagino que alguno, me imagino yo, que lo hará porque piensa que es una falta de respeto hablar mapudungún. Hay gente que puede pensar eso, gente no mapuche, pero en realidad peor es cuando te saludan en un idioma y tú contestas en otro, ¿ya? Porque la otra persona venía con ganas de hablarte mapuche, ¿ya? Y no cuesta nada decir Mari, aunque no hablemos el idioma. La mía Alejandra Muñoz me pregunta por Mari ñaña. ¿Ya? El ñaña, bueno, el día de hoy se ocupa bastante más, de manera más libre. Pero lo que a mí me han enseñado algunas papay, algunas señoras, ¿ya? Bueno, en el sector de Curarrehue, es que el ñaña eh, se refiere más a una relación de afecto, de confianza. Entonces la ñaña generalmente va a ser como tu hermana, la abuela, ¿cierto? Eh, como tu círculo de mujeres de confianza, de sororidad, pues en palabras actuales, ¿cierto? Entonces, claro, esta papá decía que no era bien como que dijeran ñaña a todas las mujeres nomás. A lo mejor el día de hoy
es más general. Puede ser que haya cambiado, las palabras cambian a través del tiempo también, pero cuífimo era algo más de una relación, ¿ya? Que había una confianza, había se conocían, ¿ya? No así como ñaña a todo el mundo. Y para los hombres también es mucho más delicado decirle ñaña a alguna mujer, ¿ya? Y ya tiene que haber, no sé, mi abuela, ¿no? Aunque yo evito usar el ñaña, ¿eh? Yo creo que más de trato de mujer. Ya compuché, afita in trawen, mañana también que me fue leal, se acabó nuestra reunión online, espero que estén bien. Canto Chauain. Otro día nos veremos. Can en Mu. Recuerden, de aquí para adelante, Mari Mari, ¿ya? ¿Qué más vamos a decir? Vancouver, ¿ya? También, a ver, gracias, que me dicen por ahí. Recuerden que pueden decir Mayum o Chum Lei Mi, ¿ya? Eh, Pelei. Ya entonces cada cierto tiempo trato de hacer estas clases abiertas, ¿ya? Aunque no. Ya, Rume Mañum, me dice la Lamien. Mañum Kelen. Entonces espero que les sirva, aunque sea un poquitito, un granito de arena, compuche. Hablemos más Budongun, atrevámonos a hablar más, ¿ya? Eh, si entendemos un poco, intentémoslo, ¿ya? Hay Nehuen en nuestro Zongun, compuche. Uno se siente con mucho Nehuen después de hablar en Mapudungun. Hay gente que no ha podido experimentar a lo mejor ese Nehuen, esa felicidad en el Piu que es poder comunicarse en Mapudungun, poder entablar una conversación. ¿Se imagina usted lo valioso que es poder hablar con un chachay, con una papay en Mapudungun, entenderse en Mapudungun y poder recibir un mensaje, un glam en Mapudungun? Que a lo mejor la persona o el que te lo está dando podría habértelo dicho en español, pero no, lo está recibiendo directo desde su Rakiduam. Ya, eso no hay nada, yo creo que no hay nada que se compare a eso, compuche. Poder recibir así un GLAM sin que pase por el filtro del Rakiduam Winca, del pensamiento de la lengua castellana. Se puede, se puede. El que quiera aprender Mapudungun lo puede aprender, ¿ya? Obviamente hay algo en nuestro Malfón. Que nos tengan Malfón mapuche se darán cuenta que la lengua simplemente despierta, despierta. La lengua estaba ahí, está ahí. Ya algunos peñas, algunos lamien se han sorprendido lo rápido que dice, chuta, tan rápido que lo puedo aprender. Y no, no, es que estaba ahí el Malfón, estaba ahí el Quehuen, estaba ahí la lengua. Había que despertarla nomás, ¿ya? También me pasó una vez que iba con un peñi, me acuerdo, cruzando como en un transbordador una laguna, un lago ahí en Puelo, ¿ya? Y en el sur, íbamos a ver un lonco que estaba por allá, por Puelo. Y me acuerdo que este peñi con el que yo iba, bueno, íbamos con varias personas, íbamos de Kona, de una Huerquén, de una Mapu, a invitar un lonco y Yatun, por allá en Puelo. ¿Ya? Entonces este peñi estaba empezando, estaba aprendiendo Mapu un recién. Pero ahí dijimos, yo le dije, Peña, a ver, descríbame lo que ve, po. Y el Peñi pudo hablar muy fluido. ¿Por qué? Porque íbamos al medio de Maguiza, había Huencul, había Piré, había Lafken, había Aliwen. A lo que voy es que todo era descriptivo porque era hasta más fácil hablarlo porque estamos en un ambiente natural. ¿Ya? A veces cuando estamos en la guarría siempre nos va cortando palabras. Porque, por ejemplo, Mulepanta, Tañi, departamento Mu, ¿ya? Podría decir Ruca igual. O ya Amuanta, Metro Meu, ¿ya? Entonces uno hablando cosas de guarría también, pues. A veces sale más fácil el Mapudungun, ¿cierto? El Fun Meu, en el campo, ¿ya? Pero fuera de eso, igual, el Mapudungun tiene que estar presente en todos lados. Guarría Meu, el Fun Meu, Chilcatúe, Ruca, Meu Cabey, Universidad Mu, Cuzao Meu, ¿ya? Tiene que estar presente en todos los aspectos de nuestra vida.
en la guarida y en el campo café. Entonces eso, pues compuche, ese es el Werkunzungu, está en tu fin faciante, pero mañana también a su mal, a tu faciante, muy importante y si alguno de ustedes, como dice a veces, la abuela no le quiso enseñar, la abuela no lo quisieron enseñar tal vez, tuvieron sus razones de peso, ¿cierto? El día de hoy la responsabilidad ya recae sobre nosotros, ya sobre nadie más. Ya, a lo mejor si la abuela no le enseñó, ya no le enseñó. Ahora usted puede aprender, usted puede retomar el idioma de su ancestro, ¿ya? Y eso pues compuché, ¿ya? Novedades. Está súper bueno el Nutran. Me imagino que están con su mate, pelé, ya. Novedades. Vamos a sacar ahora en julio, por esta página Kimelfe Wenchumanque, un nuevo taller de Mapudungun, pero por primera vez para niños. Ese no lo voy a hacer yo, lo va a hacer una Lamien, ¿cierto? Educadora de Pichiqueche, ya obviamente igual con el mismo enfoque de la página, la idea es que los niños puedan aprender y puedan de manera práctica empezar a conversar de a poquito en Mapudungun, ¿ya? Obviamente para eso se necesita el apoyo de los padres, no es que uno diga ya el niño estudia nomás, uno también tiene que estudiar con ellos al lado, que se motiven, ¿cierto? Pero esa novedad, en julio vamos a sacar un taller para Pichiqueche, ya para párvulos, como se diría, los que quieran que sus niños aprendan, estudien Mapudungun, Mapuche van a ser vía Zoom, ya las clases que hacemos cerradas, no está abierta, ya para niños, para Pichiqueche, y lo va a hacer una Lamien de ahí de territorio Huenteche, que es educadora de Pichiqueche, ya. Entonces, con Puché y los que les interese, nos escriben por acá también, y vamos a ver cómo nos va con eso. Espero que en edad como de, mire, yo en realidad la mía es la que sabe eso, es la mía, pero en edad como de párvulos, ¿ya? Eh, entonces eso, pues, compuche, ¿ya? Espero que estén bien, no me dan ganas de cortar la transmisión porque hay mucha gente, pero afi, tazumu, amulepetain, qué bueno, amulepetain mapunche ragiduam, amulepetain chilcatún, tain chilcatual, Femniechi, Wichapuraya Fintain Kewin, Pelei, Meleitain Wiyama Punche Rakiduan Tual, Welu Mapuzungun Meo, Mapunche Kewin Mu Melita Newen, Mapunche Kewin Mu Meten, Tain Femen, Tain Pian, Nielai Newen, Winkazungun Mu, Nielai Tan Newen, Winkazungun Meo. Feimu tain yayipun tain yaimawun chuipain rema pudungun meo meten feimu feita inquificchayemi ragidon. ¿Veis? Eh, Eso es lo que nos dejaron, ¿cierto? Lo que nos dicen nuestros Kuifikecheyem, los Futakeche. Por eso hacemos nuestra rogativa en Mapudungun. Por eso es importante el Mapudungun. Como les digo, compuche, nada va a ser más valioso, más fortalecedor que escuchar un piam, escuchar un lam en Mapudungun. ¿Ya? Y si no me crean a mí lo que les estoy diciendo, pregúntenle a su Futakeche, pregúntenle al lonco de su comunidad, tal vez. ¿Ya? Qué bonito sería, ¿cierto? Ir a un guillatún y escuchar a la machi, escuchar directamente el piam de los puloncos, ¿ya? Porque si bien hay un zungo machife, igual todos deberían entender un poco, entender lo que se está hablando, ¿cierto? Ya compuché, Lemuria, Peucayal, Pehuaín, Can, Engumazmu,